Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Mujeres sin Filtro. Hoy, como siempre, tratando temas de vital interés para la agenda educativa e informativa del país. Hoy tenemos un tema fundamental para la construcción de sociedad y es el análisis a la perspectiva de género en el informe final de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que nosotros juntos tejemos estas conversaciones y para eso les tenemos destinados dos arrobas. El primero es @Univalle y el segundo es @UnivalleCol. Para empezar a empaparnos un poco de este tema doloroso y complicado, hemos preparado para ustedes una nota de contexto para que se vayan sumando a esta conversación. Bienvenidos. En Colombia, durante muchos años, la guerra ha sido otro de los escenarios en los que las mujeres también han sido partícipes. En muchos intentos de huir de este panorama o de sus consecuencias, muchas de ellas en medio del conflicto armado interno se convierten en desplazadas o refugiadas, a pesar de los peligros a los que se exponen, como el tráfico de personas y la trata con fines de explotación sexual. Por otro lado, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC, se creó la Comisión de la Verdad, con el fin de promover el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, las afectaciones y violaciones a sus derechos, el reconocimiento voluntario de responsabilidades y el reconocimiento por parte de la sociedad sobre lo sucedido en medio del conflicto armado de nuestro país. Dicha entidad realizó también en su informe final un análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas, en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género, además de incluir un capítulo específico sobre violencia sexual contra las mujeres. Pero, ¿qué dice el informe final de la Comisión de la Verdad sobre las experiencias de las mujeres y personas LGBTIQ en el conflicto armado? Hoy, en Mujeres sin Filtro, análisis a la perspectiva de género en el informe de la Comisión de la Verdad. Una temática absolutamente dolorosa e importante de analizar de la mano de dos expertas que me acompañan el día de hoy. Quiero presentarles a María Eugenia Ibarra, que es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Ella actualmente es la directora de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias. Y también tenemos a Alba Nubia Rodríguez Pizarro, que es doctora en Sociología, profesora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano e integrante del Comité Asesor del Centro de Investigación y Estudios de Género, Mujer y Sociedad en la Universidad del Valle. Bienvenida también, Alba, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy nos convoca un tema que es muy doloroso y complejo de tratar, pero que es fundamental que lo analicemos y que podamos darle a los televidentes también algunos temas de conversación para poder entender este acuerdo final de la Comisión de la Verdad. Yo quería preguntarle a la doctora María Eugenia, ¿por qué hablar de perspectiva de género en la Comisión de la Verdad? Quizás uno de los asuntos que más discusión generó era cómo entender las diferentes formas en que fueron victimizadas tanto las poblaciones como los individuos, los territorios. Y un clamor del movimiento feminista fue entender que las victimizaciones se habían presentado de forma diferenciada, tanto por el género, las cuestiones étnicas y también el tipo de actor que intervino en esas victimizaciones. Afortunadamente, el acuerdo final incorporó la perspectiva de género, es decir, comprender de qué modo el género de las personas hace que reciban diferentes formas de afectación
en términos de los aspectos de carácter sexual, pero también el modo en que las mujeres, las personas trans, las personas no binarias fueron agredidas por el solo hecho de ser mujeres o tener una condición sexual diferenciada. En esa medida, la Comisión de la Verdad, como uno de los órganos creados en ese acuerdo final, tiene que incorporar la perspectiva de género, es decir, diferenciar el modo en que estas personas fueron afectadas en el marco del conflicto armado o la confrontación armada. Doctora Alba, ¿por qué el cuerpo femenino, por qué el cuerpo que no pertenece, digamos, a la hegemonía patriarcal, siempre es objeto de abusos y de victimización? ¿Tiene algo que ver esto con el control del territorio? Por supuesto que sí, o sea, controlar y agredir el cuerpo de las mujeres, o como lo decía María Eugenia, de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas, es una manera de control del territorio y es una manera de control e imposición de un orden social. Un orden social que los actores armados, todos, querían imponer en el territorio colombiano. Entonces, el primer territorio que tenemos, tanto de presencia social como de expresión, son nuestros cuerpos. Agredir nuestros cuerpos es agredir un territorio, el primer territorio del que poseemos, y controlar ese territorio. ¿Cómo es ubicado dentro del informe final de la Comisión de la Verdad estas historias tan complicadas de entender? Es un volumen muy doloroso de leer. Cuando ustedes hacen ese análisis consciente, ¿a qué conclusiones han podido llegar en cuestión de perspectiva de género? ¿Es evitable? ¿Se puede manejar de otra manera? ¿O siempre vamos a tener que caer de pronto en esos modelos de control social que son siempre el abuso a lo femenino o el abuso a lo que no es hegemónico? Doctora María Eugenia. Creo que el informe intenta una explicación, y con Alba Nubia pues lo hemos discutido mucho, y es que el informe señala que uno de los patrones pues, que está en todos los hechos de victimización se explica por la persistencia del patriarcado, de la cultura patriarcal, pues que asigna un lugar devaluado a todo aquello que se considera femenino. Pero también nosotras hemos hecho algunas críticas a algo que no está en el informe, y es el sexismo, la devaluación que se hace por parte de los grupos armados de la misoginia, la existencia de la misoginia, el odio contra las mujeres o contra los cuerpos feminizados, que se expresó en mayor violencia y crueldad por parte de estos actores en los distintos territorios del país. Entonces, esa es la explicación que plantea el informe, el patriarcado así solito, y nosotros creemos que también hay misoginia, es decir, odio exagerado contra las mujeres, no solamente exaltación de la masculinidad, sino devaluación exagerada de aquello que se considera femenino, devaluado, insignificante, subvalorado, y que en las representaciones sociales de una sociedad pues, patriarcal como la nuestra señalan que estas tareas, labores que hacían las mujeres pues no eran tan relevantes, y por lo tanto también eran golpeadas sus organizaciones sociales, las redes que estaban constituyendo, las pequeñas iniciativas productivas, entre otras, y también las organizaciones sociales que habían constituido en la defensa de los derechos humanos, en la solicitud de la paz, y las resistencias que hacían en cada uno de esos lugares para conservar la tranquilidad que les generaba estar cerca de sus comunidades. Doctora Alba, ¿cuál ha sido el papel de la mujer y de lo femenino y lo no binario en la construcción de la paz? ¿Cuáles son estas hazañas que se hacen en las comunidades que podemos rescatar para poder como tener un panorama más completo? Bueno, ahí el informe de la Comisión de la Verdad también es muy importante. ¿En qué sentido? En que además de recoger los 10.864 testimonios de mujeres
a lo largo y ancho del país, digamos, sobre las afectaciones. También el informe muestra cómo las mujeres reconstruyen el tejido social, cómo reconstruyen los procesos comunitarios en los territorios. Y a partir de esa reconstrucción de los procesos sociales y comunitarios, pues se construye procesos de paz. De igual manera, el informe pone sobre la mesa algo fundamental y es el reconocimiento y la visibilización de la diversidad humana. Y desde mi punto de vista, pues este es un principio fundamental en la construcción de paz, porque si no, la construcción de paz se queda en la imposición de un orden social y no en el reconocimiento de la diversidad humana. Entonces, el informe recoge cómo las mujeres rompen ese círculo vicioso de violencia, pero también el reconocimiento fundamental e indispensable a la diversidad humana. Importantísimas estas temáticas alrededor del volumen de la perspectiva de género en el informe final de la Comisión de la Verdad. Vamos a tener un bloque muy interesante, ustedes quédense con nosotros, vamos a un corte de patrocinadores y ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Mujeres sin Filtro, hoy analizando la perspectiva de género en el informe final de la Comisión de la Verdad. Recuerden que ustedes hacen parte de esta conversación a través de @UnivalleTV y @UnivalleCol, y quiero rápidamente irme a Twitter para leer la opinión de Alejandra Miller. Ella dice: hay muchas mujeres en este país que han reflexionado sobre el conflicto armado y no se justifica la ausencia de sus voces en ningún escenario de la Comisión de la Verdad. Esto me lleva a preguntarle a la doctora Alba, ¿usted qué cree que se quedó por fuera de este volumen especial sobre la parte femenina y la comunidad LGTBIQ+? Bueno, yo valoro el informe de la Comisión de la Verdad en la medida en que recoge múltiples voces, como ya lo decía, fueron 10.864 testimonios. Sin embargo, comparto con el comentario que hace Alejandra Miller, que faltó haber recogido las construcciones que han hecho muchas organizaciones y muchas mujeres que en Colombia, han dedicado un tiempo y parte de su vida al análisis del conflicto. Pero también, y creo que esa es una pregunta que nos ronda, y es que el informe de la Comisión de la Verdad plantea por qué pasó lo que pasó y nos muestra lo que pasó, pero hay una pregunta que debemos hacernos y es ¿por qué continúa pasando? Es decir, ¿por qué la violencia contra las mujeres, contra las identidades femeninas y feminizadas, contra lo diverso, continúa pues de una manera tan alarmante como sucede en Colombia? Yo creo que el informe hay que verlo en su medida, en lo que aporta, pero también tener en cuenta, que es necesario continuar enriqueciéndolo, ¿no? Sí, y el informe, por ejemplo, también tiene la tipificación de la violencia y también por qué se sufrió ese tipo de violencia. Tiene esa parte que añade más información para poder entender un poco el contexto. María Eugenia, ¿usted qué cree que de pronto se quedó por fuera de este informe final en lo que tiene que ver con mujeres y niñas en el conflicto armado? Yo creo que el informe es bastante extenso en términos de reconocer, como lo plantea Alba Nubia, las voces de diferentes mujeres, de mujeres populares, indígenas, campesinas, afrodescendientes, raizales, negras, mujeres de distintas condiciones sociales, funcionarias, mujeres vinculadas a los actores armados, guerrilleras, pero a mí me parece que hay una buena cantidad de testimonios, pero no hay suficientes análisis sustentados ya en
teorías, conceptos, nociones que superan el testimonio, que superan. Eso es importante para la Comisión de la Verdad, pero yo creo que en las explicaciones todavía el informe pues tiene ausencias, por no decir otra cosa, tiene ausencias, y creo, y lo sostendré en cualquier espacio académico, el informe es muy bueno como fuente documental. Es decir, de allí se pueden tomar cosas para que los investigadores interesados en estos asuntos retomen esos testimonios, ojalá en extenso, porque para eso estas grabaciones están disponibles en los archivos que deja la comisión. El informe también, a mi juicio, peca en extensión, porque esto solamente lo leerán muy pocas personas, y entonces quizás sea necesario que las personas pues interesadas en estos temas lean todo el informe. Pero ¿qué hacemos con las personas que deben conocer esto para no repetirlo, precisamente como está señalando Alba Nubia? Porque continuamos en una violencia exagerada contra los cuerpos, las vidas y los territorios en donde habitan las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer para que el informe se convierta más en cápsulas pedagógicas? Allí creo que está como lo que le falta a la Comisión de la Verdad, y en eso vamos a tener que trabajar mucho las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo transformar eso que ahora conocemos, esa verdad que ahora conocemos, en que esos comportamientos, prácticas, representaciones que están allí exhibidas en los testimonios no se repitan y podamos realmente conseguir una sociedad en paz? Hay una cuestión muy interesante, y pues no hay que entrar de pronto mucho en detalle, pero esta es una verdad que es aceptada oficialmente por el Estado. Verdades hay múltiples, pero tenemos acceso a este informe que nos relata de manera detallada las violencias y el sufrimiento que tuvo que vivir muchísimas comunidades en este país. Esta es una pregunta abierta para las dos. ¿Qué pasó con lo que se narra en este informe? ¿Cuál fue el siguiente paso una vez se tomaron todos los testimonios? ¿Qué pasó con esas víctimas? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy amplia y yo no sabría, digamos, responder en este momento qué ha pasado con estas mujeres de las que fueron recogidos todos sus testimonios, las entrevistas. Insisto en el número, pues porque es muy significativo, 10.864, donde el informe plantea que el 92.5% de las víctimas pues son mujeres, sobre todo niñas y mujeres jóvenes. Entonces, digamos, me parece una pregunta supremamente importante para continuarla trabajando a partir del informe, y sobre todo seguir llamando la atención en que es necesario continuar trabajando, porque también el informe plantea por qué nuestra sociedad permite que eso ocurra. Digamos que creo que es una respuesta que tampoco se ha dado, que tampoco hemos enfrentado, y que, pero sí rescato, así digamos nos quedemos en el testimonio, digamos que al menos estos actos de barbarie se visibilicen. Para, digamos, reconocerlos, pero también al menos ir construyendo, ir caminando hacia evitarlos. Correcto. Victoria María, ¿usted ha visto de pronto qué ha pasado con estas víctimas que dieron su testimonio? ¿Algunos programas de atención a estas víctimas que hagan parte de la Comisión de la Verdad? No, porque ese no era el objetivo de la comisión. Más bien lo que sí ha estado ocurriendo es que todo el sistema ha ido como visibilizando la existencia, por ejemplo, de sus organizaciones, de las redes de organizaciones, y en eso el informe sí se va, como lo he comentado en otras oportunidades, se va hasta los años casi 30,
de Colombia, cómo eran las organizaciones de la época y de qué modo estas organizaciones de mujeres se han ido fortaleciendo en la defensa de los derechos humanos, en las apuestas por la construcción de la paz estable y duradera, y sobre todo, que me parece que es uno de los aportes centrales del informe, en mostrar cómo todas estas acciones colectivas de las mujeres han fortalecido la democracia en el país. Y entonces, como hoy, como lo sabemos, no solo quieren participar, ampliar la participación política formal en las instancias de elección popular y de designación, sino también la participación disruptiva, toda esa que se hace desde la construcción, constitución, fortalecimiento de los movimientos sociales, no solo del movimiento de mujeres, sino del movimiento feminista, pero también de los movimientos étnicos, del movimiento indígena, donde empiezan a plantear reivindicaciones de género, reivindicaciones que en el pasado no se hacían por la fuerza que tiene la identidad étnica y el territorio. Entonces, la comisión sí logra visibilizar esto, y ese ya es el aporte que se le puede pedir a la comisión. A la comisión no se le puede pedir que cree instituciones, que fortalezca instituciones, que haga programas, proyectos, porque esa no era su función, pero sí, al visibilizar esas demandas que están haciendo las organizaciones en todo el territorio nacional, ha permitido que otras instancias del Estado vayan directamente a esas organizaciones para tenerlas en cuenta. Y si tú lees el informe con atención, en muchos de sus testimonios, ellas agradecen que esta comisión, esta instancia estatal las esté escuchando por primera vez y no las esté revictimizando, porque las entrevistas que se hacían para este informe no son las entrevistas judiciales, no son esas entrevistas de los funcionarios que toman una denuncia, sino que aquí hay más comprensión, empatía de las investigadoras e investigadores que estuvieron al frente de la recolección de sus testimonios, y porque además no todos los testimonios se recogieron de manera individual, sino también en talleres, cartografías sociales, espacios donde había profesionales psicosociales, historiadoras, sociólogas, abogadas, que apoyaban a las mujeres en momentos de crisis, contando lo que les había ocurrido. Entonces creo que ya con esto la comisión logra el objetivo que tenía, que era recuperar las verdades de esas mujeres que habían sido victimizadas en el marco del conflicto. Perfecto, porque también vamos a ir tejiendo una conversación que nos va a ir sacando también a todos ustedes y nosotros de dudas alrededor de la Comisión de la Verdad y este informe final que está muy interesante de analizar desde su perspectiva de género. Vamos a un corte de patrocinadores y ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a Mujeres sin Filtro, hoy tratando el tema de perspectiva de género en el informe final de la Comisión de la Verdad. Quiero irme rápidamente a Univalle TV para leer con ustedes las opiniones que tienen alrededor de este tema. Por acá tenemos a Carol Ann Figueroa, que dice: ser mujer en la guerra es huir en medio de la noche matando a los animales para llevárselos cocinando, cargar a los niños a la incertidumbre. El informe final de la Comisión de la Verdad revela cuán brutal fue la guerra con las mujeres, y para esta conversación estamos acompañadas de dos expertas que nos van a contar de qué manera se construyeron estos testimonios que estábamos conversando en el bloque anterior, que fueron en talleres, que fueron más como desde lo social y lo empático y no desde los regulares procedimientos para denuncias de abuso sexual. ¿En qué se diferencia, cuando una mujer va a denunciar un abuso en una entidad judicial, y en qué se diferencia cuando está en entrevista con la Comisión de la Verdad? La doctora Alba. Bueno, creo que ya María Eugenia lo había planteado, o sea, cuando se va a una denuncia, pues tiene ese carácter, digamos, de implicar un otro. Acá era visibilizar los hechos de victimización que habían sufrido las mujeres, tanto en el ámbito rural, también en lo urbano,
La comisión también trabajó pues con distintas mujeres, incluidas mujeres que participaban en los grupos insurgentes. Entonces, allí pues hubo una construcción distinta de escucha, de reconocimiento de la víctima. Y eso marca una diferencia significativa, digamos, con el trabajo que se hace en términos de judicialización, ¿no? Donde a veces, desafortunadamente, pues también se cae en la revictimización. Acá el trabajo fue radicalmente distinto, un trabajo participativo, un trabajo, digamos, donde las personas entrevistadas querían participar, querían estar, querían rendir sus testimonios, básicamente para que pues, este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Por supuesto. Hablemos de la comunidad LGTBIQ+, y su, digamos, el lugar dentro del conflicto. Las guerras también tienen límites, pero lo que pasó en Colombia ha sido una guerra muy tenaz, aterradora. Hablemos de esta comunidad y de qué manera ellos han sido afectados de igual manera que lo femenino en este conflicto armado. Sí, la parte que corresponde a la población o al sector LGBTIQ+, es también una sección del informe que impacta muchísimo por la brutalidad con la que los distintos actores armados intentaron normalizar las relaciones sexuales, normalizar las relaciones sociales en los distintos territorios donde ellos actuaban. Entonces, allí son muy conmovedores las historias de las personas trans, de las personas, de las lesbianas, de las personas, de los homosexuales, cuando indican cómo se les imponían matrimonios forzados, cómo se las violaba para normalizar o volverlas heterosexuales, y de qué modo no solo estas violencias sobre sus cuerpos y sus vidas hicieron pues más dramática la situación de no ser como los demás que era señalada, sino que todas esas violencias los condujeron a abandonar los territorios. Y eso fue todavía más complicado porque tuvieron que llegar a lugares donde no había ninguna redes sociales en las que pudieran apoyarse, y buena parte de ellos señalan cómo terminaron en la prostitución, en la indigencia, en el consumo de drogas, y esto pues ha hecho su vida de verdad más dolorosa. Pero también me gusta que en el informe se destacan todas esas experiencias resilientes de cómo estas personas logran vincularse a organizaciones sociales que las acogen, organizaciones en muchos casos feministas, organizaciones de mujeres, de víctimas que las acogen y empiezan procesos de empoderamiento, de agencia individual, a sobreponerse a todas esas pruebas que les imponían límites en sus territorios, y ahora son activistas sociales, defensores de derechos humanos, e incluso algunos están vinculados a instituciones del Estado que defienden los derechos de esas poblaciones. Entonces el informe también logra eso, y creo que esa también es la verdad que debemos conocer, que no todo el mundo se echó al dolor, a pesar de lo dolorosa que sea pues esa forma en que fueron agredidos, sino que hay resiliencia, hay capacidad de resistir y de sobreponerse a esas condiciones adversas que les impusieron unos actores que querían imponer un orden moral, como lo señala Alba Nubia en algunas otras intervenciones que ha hecho. Es una guerra que es de muchas direcciones, una guerra de territorio, moral, y sobre todo esta unión de las víctimas, que pueden ser de diferentes naturalezas o digamos disposiciones o sexuales o de clases sociales, se juntan para poder tener procesos autónomos para resistir y sobrevivir a estos horrores de la guerra. Doctora Alba, yo quería preguntarle qué pasa con la mujer rural. Ella tiene una condición de doble discriminación en estos casos, que pues una condición de campesina y por razones de género. ¿Qué pasa con esta mujer?
Bueno, digamos que esa categoría de mujer rural, como usted lo plantea, Manuela, implica las mujeres indígenas, pero también las mujeres afro, pero también las mujeres campesinas. Todas fueron afectadas de manera diferencial, o sea, las campesinas por ser auxiliadoras de la guerrilla, las indígenas en todos sus aspectos culturales y por supuesto las mujeres afro también en sus territorios, pero también en sus aspectos culturales que tienen que ver con el mantenimiento de la vida y con el mantenimiento de las comunidades. La afectación de las mujeres en el ámbito rural pues fue enorme, pero creo que no podemos dejar de lado que el informe de la Comisión de la Verdad muestra algo que es fundamental en términos de esto que hemos venido hablando, del orden social, de la imposición de una moral, de un tipo de sociedad específica, y es que también fueron afectadas las mujeres en lo urbano, pero también las mujeres que hicieron un ejercicio político convencional, es decir, mujeres alcaldesas, mujeres concejalas, también fueron afectadas, asesinadas, desplazadas, víctimas de violencias sexuales, acoso, violación, misoginia, como ya lo planteaba María Eugenia al inicio. Entonces, a veces consideramos, y creo que ese es un aporte importante de la Comisión de la Verdad, que las mujeres rurales fueron profundamente afectadas, efectivamente, pero algo que deja el informe de la Comisión de la Verdad es que las mujeres en el ámbito rural fueron afectadas de manera diferencial, indígenas, afros, campesinas, pero también las mujeres en el ámbito urbano, de manera significativa, de manera, yo diría, me atrevería a utilizar el término aberrante, o sea, todos los tipos de violencia fueron ejercidos. Violencia sexual, violencia en el territorio, desplazamiento, violencia cultural, donde son mucho más afectadas las mujeres indígenas y las mujeres afro. Pues es una perspectiva bastante dolorosa y sobre todo que los testimonios que encontramos en este informe están llenos de detalles y llenos de diferentes cuestiones que hoy nos convocan para hablar sobre estas perspectivas de género en el informe final de la Comisión de la Verdad. En el siguiente bloque vamos a tener conclusiones y más de sus opiniones, así que quédense con nosotros, vamos a un corte de patrocinadores. Bienvenidos a este bloque final de Mujeres sin Filtro, hoy tratando un tema bastante importante para la agenda educativa e informativa del país, que es el análisis del enfoque de perspectiva desde el informe final de la Comisión de la Verdad. Vamos rápidamente a Univalle TV para unirnos con ustedes a esta conversación. Carolina Reyes nos dice que el informe final de la Comisión de la Verdad evidencia la precariedad que deja el conflicto interno para las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+. Para esto, doctora María Eugenia, quiero que hagamos de pronto un análisis donde entendamos cuáles son las principales consecuencias de haber pasado por un proceso tan complejo como es un abuso de territorio, como es un abuso sexual. Hablemoslo desde lo femenino, incluyamos lo LGTBIQ+, y también la parte femenina. ¿Qué consecuencias cargan las víctimas? El informe es claro en mostrar los efectos del conflicto armado en la vida de las mujeres y se hace énfasis en los problemas de salud mental, en las enfermedades de transmisión sexual, en todas las enfermedades asociadas a las violaciones masivas en grupo que sufrieron muchas mujeres y que dejaron enfermedades en el sistema reproductivo de las mujeres, pero también en lo que tiene que ver con la precarización del trabajo, en los impactos en los liderazgos de mujeres que ya eran líderes y que tuvieron que abandonar esos liderazgos y salir pues hacia otros territorios, en la devaluación del trabajo de cuidado, en la pérdida
de propiedades o al desplazamiento forzado de mujeres que tuvieron que abandonar todo lo que tenían y salir pues de los espacios donde desarrollaban las prácticas productivas. Y todo eso además está asociado a la pérdida de prácticas culturales, a las prácticas de minería, de artesanía, incluso de prácticas relacionales. Por ejemplo, no conversar, por ejemplo, no velar a los muertos, por ejemplo, no hacer reuniones, porque se vetaban todas estas acciones mientras se imponían los órdenes locales que establecían los diferentes grupos armados. Es decir, los efectos son devastadores en lo que se denomina pues, la construcción de la comunidad, en el mantenimiento de la comunidad, pero también en la construcción de la sociedad, de qué sociedad era la que estábamos construyendo mientras esos órdenes se imponían. Los efectos son en algunos casos diferenciados, pero también hay efectos generales, como algunos de los que he estado nombrando, que son más efectos sobre las mujeres, pero también hay unos efectos generales que tienen que ver con las pérdidas, ¿no? Con las pérdidas que tuvieron. Sin embargo, hay algunas cosas que están asociadas a esas pérdidas y que son la forma en que las mujeres afrontan. Y en el informe se llaman los afrontamientos. ¿De qué modo los afrontan? Y con Alba Nubia hicimos un ejercicio muy interesante en el análisis que hicimos del informe, y es mostrar que hay afrontamientos que son individuales, es decir, a la gente solita le toca salir de su enfermedad mental, levantarse al otro día después del asesinato de sus hijos, de la violación, del destierro, tiene que levantarse y superarlo del modo que pueda, pero también hay afrontamientos que se denominan sociales o colectivos, y es decir, cómo evitar que eso vuelva a ocurrir, de qué modo nos resistimos a la presencia de esos actores armados y a la imposición de órdenes locales inmorales. Y también hay una cosa interesantísima allí sobre el duelo, cómo se hace el duelo. Es decir, de qué modo el duelo ya no es una cosa individual, sino que también se vuelve en un duelo público y político, que en eso las colombianas han logrado dar lecciones del modo en que afrontan todo ese dolor y se posicionan políticamente y expresan ese duelo en reivindicaciones que hacen exigencias tanto al Estado como a los actores armados. Entonces creo que hay también allí como una ligazón entre los efectos devastadores que dejó el conflicto, pero también el modo en que ese conflicto o esas violencias y esos continuos de violencia a los que se refería ahora Alba Nubia también hacen que las mujeres salgan a la vía pública, a la vida pública y se posicionen políticamente. Entonces creo que hay allí también consecuencias no solo negativas, sino muy positivas. A mi juicio, el informe logra mostrarlas bien, las positivas, es decir, cómo las mujeres definitivamente se sacudieron, para utilizar una expresión popular, cómo se pararon diferente a lo que es pararse en el lenguaje masculino. En el lenguaje masculino pararse es volverse agresivo, es decir, ser capaz de matar. En el caso de las mujeres, pararse es levantarse, es ser capaz de afrontar eso que les ocurrió, pero mediante la resiliencia, la construcción de la agencia, el empoderamiento individual para atender a otras y a esas otras que no son capaces de hacerlo por sus propios medios, pero que estas en el trasegar por las organizaciones, en la relación con las instituciones, van ganando un lenguaje jurídico, político, de construcción de demandas y de la elaboración de reivindicaciones de carácter ético también. Esta parte que usted dice de los afrontamientos colectivos es una parte que me parece muy interesante, doctora Alba. Dentro de todo lo que ustedes han tenido que analizar de este informe final, ¿cuál cree usted que ha sido la forma de pronto de un afrontamiento colectivo que usted pueda rescatar dentro de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto? Bueno, pues digamos, esto también obedece no solo a lo que muestra el informe, sino también a la experiencia investigativa con procesos organizativos de mujeres, y es ahí yo retomaría
los aportes académicos de Hannah Arendt, cuando ella plantea que lo contrario de la violencia no es la construcción de paz, sino la construcción de poder, y que el poder es colectivo. Uno en los territorios lo que encuentra son procesos liderados colectivamente por mujeres, donde ellas, como ya lo decía María Eugenia, se anteponen a esa violencia en términos de potencialidad, de poder hacer a futuro, pese a las circunstancias de violencia, de agresión, de destierro. Y, digamos, hay procesos de construcción de una sociedad distinta. O sea, lo intentan, y lo intentan en la juntanza, y lo intentan en esa construcción entre unas y otras, incluso en la tramitación del dolor frente a las múltiples violencias que las afectaron, pero que las siguen afectando. Entonces hay una construcción de poder como potencialidad, es decir, que no niega su condición de víctimas, de personas avasalladas por la violencia, pero que les permite una construcción, un obrar frente a esos procesos de violencia. Las mujeres encuentran herramientas de autogestión cuando hay un órgano que es el Estado y no logra reparar todo lo que pasa en el conflicto interno. Y ha sido muy interesante poder llegar a esta conversación con ustedes. Ojalá tuviéramos una segunda parte porque es un tema bastante extenso e interesante, pero quiero darles las gracias por haberse tomado el tiempo de venir y discutir con nosotros estas cuestiones de género dentro del informe final de la Comisión de la Verdad. Mucho dolor, muchos testimonios, pero también mucha reflexión y consecuencias que no son del todo negativas, sino que nos invitan a evaluar en el territorio en el que nos encontramos qué tipos de afrontamiento colectivos, qué tipo de dinámicas se crean por fuera del conflicto o como consecuencia de este conflicto también. Quiero darles las gracias por habernos dado la oportunidad y el tiempo para hablar de estas perspectivas de género en este volumen tan doloroso del informe de la Comisión de la Verdad. A ustedes también muchísimas gracias por participar y estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Mujeres sin Filtro.